Ya. Hola, Gusto de verla. ¿Cómo aquí está? estamos con los estudiantes. Ah, ya, Saluden. Voy a qué poner de bien, pie. qué bien. Muchas gracias. Muchas Con gracias. la profe Ángeles, que es especialista en todo el tema de la inteligencia artificial en la educación. Si quieres hacer un poquito de español, Ya, no te aparte. bien, don Hernán Fernández que está acá, Hola, buenas tardes. Sí, Él es de representando al Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas. Punta Súper. Arenas. Eh, y Yasna, ¿Sí? es de acá del Colegio Miguel de Cervantes de La Cisterna. Cisterna. Sí, Colegio Bicentenario de Excelencia Miguel de Cervantes. Sí. Y nuestra amiga Lenka Franulich no se ha podido conectar, estamos tratando que se conecte. Nos demoramos un poquito en conectarnos igual. Ya. Bien. Primero que nada les quiero agradecer que estén presentes y que los alumnos del colegio ahí estén presentes también. Estamos frente a una gran experiencia que vamos a tener en el mundo de la educación. Y la enseñanza media o la intermedia, como se dice, tiene el gran desafío de poder enfrentarla. En la universidad ya van a llegar con más experiencia, pero en la enseñanza media donde vamos a tener los principales desafíos. Entonces tenemos varias inquietudes que es necesario conocer la opinión de los profesores de la enseñanza media y ojalá de algunos alumnos. Por ejemplo, una de las primeras dudas que tenemos es, miren, el manejo de la inteligencia artificial en el nivel medio se sabe que no es igual, que es desigual en distintas partes, unos más, otros menos, y en los mismos alumnos, unos más, otros menos, ¿no es cierto? Pero a nivel de profesores, ¿cómo encontramos nuestros colegios? ¿Están en un buen nivel o están disparejos? ¿Hay unos más, otros menos, unos más, otros menos, o hay una excelencia en el manejo de la inteligencia artificial para enseñar? Para enseñar. Así que sería bueno escuchar la opinión de ustedes. Las damas primero, digámosle a doña Yasna primero entonces. ¿Mm? Buenas tardes nuevamente. Bueno, estamos acá con la profe Ángeles. Yo soy profe de lenguaje. Ella es profe de historia y trabaja especialista en tecnología y en inteligencia artificial y está a cargo del ramo de TICS acá en la escuela. Y aquí tenemos estudiantes de segundo medio, ¿ya? Que son los que están ahí. ¿Podemos compartir pantalla? Sí, por supuesto. Ya. Voy a compartir. Tenemos preparado como una pequeña presentación. ¿Ya? Voy a cerrar todas estas cositas que están acá. Eh, para mostrar más o menos lo que nosotros conocemos, ahí después la profe Ángeles va a especializarse en lo que nosotros hacemos en la escuela. Pero en cuanto a la inteligencia artificial, nosotros los docentes tenemos hartas herramientas que están funcionando. Voy a partir primero con la plataforma de la ciudadanía digital, que es esta de acá, ¿Ya? donde nos presenta más o menos un marco orientador de las competencias digitales que tienen que trabajar los profesores principalmente, y también tiene muchas actividades para docentes, para la familia y para los estudiantes, ¿ya? Esto fue lanzado el año pasado y también tiene esta misma plataforma una especialización en temas que son de IA, que es la que voy a mostrar ahora. Acá tenemos, por ejemplo, la plataforma de ciudadanía digital, pero con la Política Nacional de Inteligencia Artificial de por medio, que está mediada por la educación y que tiene que ver con organismos como la OCDE y la UNESCO, ¿ya? Han ¿Ya? llamado estos organismos a presentar los desafíos porque el tema de la IA está creciendo a paso agigantado, y se están presentando desafíos que tienen que ver con la ética, desafíos que tienen que ver con la información, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí, dentro de este marco, el Mineduc saca o lanza esta plataforma con un montón de guías para los docentes, también para los estudiantes, dentro de lo que se llama la política nacional.
Ahora, acá está, digamos, cómo potenciar el aprendizaje, y aquí está la guía de cómo los docentes pueden utilizar ChatGPT, que es un tema bastante complejo y que hoy día representa un quiebre incluso dentro del ámbito docente, dado que, por una parte, están los docentes que están a favor de la utilización de la IA, considerando una herramienta que tiene que aprenderse y potenciarse, y también están los detractores de la IA, que son aquellos que, digamos, ven en la IA una especie de mecanismo que no permitiría que los estudiantes pensaran. Ahora, dentro de ese espectro hay harta discusión. Nosotras personalmente estamos a favor del uso de la IA, a favor del uso de la enseñanza de la IA desde la base, para que los estudiantes comprendan no solamente el resultado de utilizar la IA, sino también cómo es que se producen las conexiones neuronales de la IA y por qué es posible que la IA alucine y por qué es posible que la IA no responda a ciertas preguntas, en qué momento sí la podemos usar, en qué momento no la podemos usar, ¿ya? Tenemos también aquí como ejemplo que ha habido una tendencia a que los docentes se inscriban. Voy a mostrar aquí, por ejemplo, un programa de Educar Chile, que es para potenciar la gestión escolar con la inteligencia artificial, y esto tiene que ver con la utilización de herramientas para la gestión. Ya, por lo tanto, acá tenemos distintas líneas. Tenemos líneas de gestión con la utilización de la IA, líneas educativas con la utilización de la IA por parte de los docentes, enseñanza de la IA para que los estudiantes la utilicen también, etcétera. Y ya para ir dándole el paso a mi colega, tenemos nosotros también, por ejemplo, como docente, la posibilidad de crear material con IA en esta misma plataforma que es la que yo estoy utilizando, que se llama Padlet, que es gratuita, que sirve Ya, para crear actividades y para armar plataformas. Tenemos también Prezi, que también es una herramienta bastante buena para los docentes. Y acá como ejemplo les voy a mostrar una página que es una IA generativa de imágenes que se llama Esta persona no existe. Es una página de internet que los estudiantes de repente pueden utilizar para sacar imágenes, para identificar, por ejemplo, el hecho de que reflexionen en torno a al rostro de una persona, y este rostro está completamente creado por IA. Esta página es una de las más antiguas de generación de imágenes, una de las primeras. Y así esto también tenemos la utilización del text-to-speech. ¿Ah? es un buen aporte este, ¿ah? Sí, también tenemos las páginas de generación de texto-speech, que es, por ejemplo, acá en el mismo Padlet tenemos la posibilidad de abrir, por ejemplo, acá lo que es lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero subir una información, etcétera, o quiero pedirle a los estudiantes que generen alguna discusión en torno a alguna imagen, puedo crear una imagen acá donde dice imagen de IA, o Ya, puedo crear voz donde dice voz de IA, ya. ¿ya? Entonces ahí tenemos herramientas que los docentes pueden utilizar, que los estudiantes pueden utilizar, etcétera. Ya, ahora, en cuanto a la discusión de cómo es el desafío en general respecto de la utilización por parte ya en la parte más práctica en la escuela, le doy el paso a mi colega, la profesora Ángeles, quien les va a hacer una pregunta y después vamos a reflexionar en torno a cosas que son más filosóficas, ya no tan técnicas, ¿ya? Yo me voy a Ya. levantar un poquito atrás, ¿sí? Ya. Hola a todos, me Hola. presento, soy María de los Ángeles Ríos, me dice la profe Ángeles. De hecho, por formación profesional soy licenciada en Ciencia Política, estoy haciendo mi pedagogía en Historia, algunas veces la vida nos lleva por caminos un poco extraños, y uno de esos ha sido en mi desarrollo con la tecnología. Desde muy chica me ha gustado el desarrollo de la tecnología, en especial cuando fue como ya el boom de Internet en las casas. Y yo quería partir, en el fondo, de la ponencia, como explicar esto del impacto que tiene la IA, es como dice acá. ¿Es el fuego una tecnología? Yo creo que, no sé, me gustaría que ustedes me opinaran.
También después le voy a opinar aquí a mi público presente. ¿Qué opinan Ya, ustedes si el fuego es una tecnología? ¿El fuego es ya. una tecnología? Sí, el fuego. Sí. ¿Y por qué? Porque se puede transformar. Ya, ya, por favor, No, Hernán, no escuché lo que dijeron las niñas. dijeron que sí era una tecnología. Ya, a ver, chicos, Sí, una tecnología porque fue algo que se desarrolló en un tiempo prácticamente prehistórico. en un tiempo que algo se desarrolló en un tiempo prehistórico. Ya, 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 que todo lo creado por humanos, no sé si se escuchó, se considera un objeto tecnológico. ya. Martín, me gustaría saber tu opinión. Hernán, Hacia Punta Arenas va la pregunta ya. ahora. Hernán, por favor, Eh, cuéntame, ¿qué piensas tú? bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los presentes. Eh, o sea, creo que concuerdo harto con la opinión que tienen los estudiantes allá. Creo que en parte fue creado en un momento de la prehistoria, ¿cierto? De partida fue creado por el hombre. Eh, y claro, o sea, viene el fuego desde algo de que prende cosas en el sentido de que puede generar algo en el ser humano, como lo está haciendo hoy en día la inteligencia artificial. O sea, en definitiva, creo que es, como dice, o sea, respondiendo, sí, es tecnología. Ya, Martín. Claro, miren, la expresión del fuego, en mi opinión, viene con el nacimiento de la Tierra. El centro de la Tierra es fuego. O sea, siempre ha existido el fuego. Está en el centro de la Tierra. Y es el que nos permite vivir porque tempera la Tierra. El sol nos entrega calor también. Y aquí en la figura que se ve acá es la creación del hombre en su genio artístico, ¿m? Que lo hace de una determinada manera. La inteligencia artificial permite acomodar el genio artístico y darle formas al fuego. ¿Mm? Las que uno desea o las que la propia inteligencia quiera. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos una respuesta única. Y esto es el mismo dilema que pasamos los profesores enfrente cuando nos ponemos, cuando la inteligencia artificial es o no es una herramienta para el aula. Porque en el Ya, fondo, cuando nosotros nos planteamos desde el cuestionamiento ético, ¿por qué la tenemos que utilizar? Porque nos dice el CPIP que nosotros tenemos que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, o porque queremos que esta herramienta nos sirva. Hay una imagen, hay una película que a mí me gusta mucho, que se llama Los Croods. ya, No sé, Martín, si la han visto, es una película animada, que es de unos neandertales que conocen a un Homo sapiens que sabe manejar el fuego. Y hay una parte en la película súper específica en que los neandertales ven a este chico, Guy, y dicen, oh, ¿qué es eso? Y lo explican así como con toda su corporalidad, ¿qué es eso? Y el chico sin querer le pasa a llevar a la ropa a otro de los neandertals, va y le quema la ropa. Y el ya, papá, neandertal, le dice, corre, huye de eso, porque eso es peligro. ya. Y él termina provocando un incendio. Bueno, Entonces, cuando nosotros vemos y pensamos las herramientas de inteligencia artificial como las que presentó Yasna, que sí, son Ciudadanía Digital, Gemini, ChatGPT, guías para poder incluso generar las tesis en las universidades, cómo citamos a la IA en los trabajos. Nosotros lo que estamos en el fondo volviendo a la pregunta tan básica que hizo Alan Turing en 1950, que es si las máquinas pueden pensar, transmitiéndole habilidades intrínsecamente humanas a las máquinas. sí, Porque si nos partimos desde este punto de vista, lo que hace la inteligencia artificial es traspasar nuestra habilidad de pensar, de crear, de razonar, de seguir patrones, de reconocer patrones a una máquina que se basa en algoritmos. Entonces, cuando nosotros lo implementamos en el aula, cuando lo vemos, porque en este caso yo hago el taller de TICS, tanto de primero a cuarto medio, es un taller que el colegio creó basado
en la educación ciudadana, en el eje central del ciudadano digital, tiene que ver específicamente con que los chicos tomen el fuego como una herramienta y no creen un incendio. Entonces, por eso es que parto de esa pregunta, de la pregunta ética, de la habilidad transversal de enseñar la inteligencia artificial. Porque más allá de que nosotros podamos decir que la inteligencia artificial nos genera pobredumbre mental, como son los brain rots, que estos monos diseñados en IA, y que en el fondo, tralalero, tralala, ¿alguno más? Bombardino, cocodrilo. ¿Ya alguien más? La vaca Saturnita, y así y que de alguna otra forma a nosotros nos permite comunicarnos con los adolescentes, porque trabajamos con adolescentes. Nosotros cuando vemos esto desde ese punto de vista, desde una herramienta, desde poder crear mejores y más habilidades, logramos hacer que también establezcamos un vínculo afectivo con los estudiantes. Cuando negamos la existencia de la inteligencia artificial o del uso en el aula, lo que en el fondo nosotros hacemos es crearle el incendio. Porque en la sociedad chilena, la escuela sigue siendo parte fundamental ¿Ya? de la estructura social. Por La supuesto. vida de los estudiantes entre los 6 a los 18, 19 años está el 80% en el colegio. Entonces, si en las casas no existe esta formación ética y de uso, de buen uso, de cuándo usarla y cuándo no usarla, el colegio nos tenemos que, de alguna u otra manera, hacer cargo. Y para eso, el taller que yo implementé en el segundo semestre, tanto para tercero y cuarto medio, está enfocado en el primer módulo solamente en razonamiento ético. Porque Ya, después ya. utilizamos las herramientas, después les enseñamos cómo se hace un prompt, cómo se hace una imagen, para qué lo utilizamos, por qué hay que utilizarlo, cómo y cuándo lo utilizamos, cuándo no utilizarlo. Entonces, eso es la propuesta que en el fondo que nosotros como colegio queremos plantear frente al uso de la inteligencia artificial. Me parece muy claro lo que ha planteado. Queríamos escuchar ahora la opinión de la zona austral, acá, don Hernán Fernández. Sí, bueno, eh, primero antes de decir cualquier cosa, me doy cuenta un poco de la gran brecha que existe entre los distintos establecimientos en cómo presentan el tema de la inteligencia artificial. Como respondiendo un poquito a la pregunta que dio al inicio, ¿qué tan capacitados están nuestros docentes en el tema de la inteligencia artificial? Yo podría decir que principalmente cada uno de los miembros de la comunidad en la cual yo soy parte, eh, el conocimiento que he adquirido sobre la inteligencia artificial es netamente personal, ¿ya? No, veo muchas de las páginas que recomendó la colega recién acá, de las cuales yo lo personal conozco algunas y otras las desconocía completamente. Entonces, ahí me empiezo a dar cuenta de la brecha que existe en el conocimiento de la inteligencia artificial. ¿Qué tan capacitados nos encontramos, tanto como nosotros, como para poder transmitirlo a nuestros estudiantes? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, recordaba hoy día un poquito en la mañana pensando que cuáles algunas cosas podría decir. Hace mucho tiempo atrás, digo, creo que puede ser hace 10, 12 años atrás, cuando nosotros abríamos Word, ya teníamos un asistente, el cual era un clip, no sé si lo pueden recordar. Y ese nos iba guiando en el transcurso de nuestro documento, nos daba ciertas directrices en las cuales nos podía ayudar a programar nuestros textos, nuestras redacciones, y nos iba corrigiendo tal como uno lo hace con la inteligencia artificial hoy en día. O sea, yo le puedo pedir a la inteligencia, en este caso, por ejemplo, a ChatGPT, que me modifique un texto a conveniencia para que se lea, o sea, para que tenga una mejor redacción o para que simplemente embellezca mi texto. Y nosotros lo teníamos hace mucho tiempo atrás, solamente que hoy en día está más interno en nosotros. Está vinculado a la sociedad y lo vemos con los chicos principalmente, que todos los días escuchamos palabras nuevas o elementos nuevos que van apareciendo por esta inteligencia artificial. Entonces, parto de que la brecha hoy en día sigue siendo muy amplia. La comunidad en la cual participo creo que tiene falencias o quizás, digamos, llamémoslo resistencia a aprender sobre la inteligencia artificial y a darle el uso correspondiente.
cómo lo enfocamos hoy en día para que nuestros estudiantes lo utilicen de buena manera. Creo que es una tarea muy importante que vamos a tener que implementar en nuestro establecimiento. Así que creo que por ahí va a responder un poquito la primera pregunta. Eh, qué tan informados estamos nosotros? Creo que va a ser primero una tarea personal y algo que implementar en nuestro colegio para después poder transmitirlo a nuestros estudiantes. O sea, creo que hoy en día, eh, como lo estamos viendo algunos docentes, yo en lo personal no soy partícipe de lo que voy a nombrar, pero somos más punitivos frente al uso de la inteligencia artificial que verlo como un beneficio. Entonces, hay que partir cambiando esa mentalidad, esa resistencia que se está otorgando por algunos de los integrantes, para también que el alumno no lo vea de esa forma. O sea, no tiene por qué ser punitivo, sino que tiene que ser una herramienta que me ayuda y que me beneficia eh, en pos de la educación. O sea, es algo que va a estar integrado hoy en día. Creo que yo diría que el 90%, 99% de los estudiantes, desde cierta edad en adelante, posee un teléfono celular eh, y tenemos el OK Google, tenemos Gemini, tenemos un montón de aplicaciones que vienen incluidas con los teléfonos, que al fin y al cabo trabajamos con ellas día a día, según la utilidad que le demos. Entonces, vuelvo a lo que comenté en un inicio, creo que hay que acortar esa brecha partiendo por nosotros los docentes para poder transmitirlo de buena manera. No sé si a veces, o sea, puede ocurrir quizás en el establecimiento de Yasna, con algunos docentes, lo nombró en un inicio, que ahí está la parte que se resiste y la otra parte que está a favor, pero en este caso nosotros, por lo que veo, tenemos una brecha importante. Sí, yo tengo una inquietud en esto que plantean. Los teléfonos celulares que tienen distintas marcas y origen y programa y todo lo demás, ¿permiten el manejar plataformas eficientemente? Y nuestros alumnos o los alumnos de ustedes tienen la capacidad de manejar las plataformas y los profesores de ustedes pueden manejar las plataformas, porque al parecer, por lo que decía Hernán, la herramienta más importante que están usando es el celular, más que el computador que está en una oficina por ahí. ¿Qué piensan ustedes? No sé si parte por allá o comienzo yo. Esta vez parte usted. Ya, perfecto. Claro, eso es un punto importante. O sea, creo que, como lo dije, hay un alto porcentaje en el cual poseen el teléfono celular e incluso estos tablets, iPad, bueno, depende de la marca. Y el estudiante como que no maneja tanto el tema computador en sí. Eh, es el uso del aparato celular que permite las distintas aplicaciones. Creo que es la herramienta que están utilizando hoy en día los chicos y en muchos establecimientos incluso se está limitando ese uso. O sea, llegan al establecimiento y eliminan el teléfono y es como que tratamos de enmarcar la educación en lo que era antiguamente. Y limitamos el avance de las tecnologías en los establecimientos. Ahora bien, eh, yo creo que más de alguien aquí lo ha visto, no solo también los teléfonos, o sea, creo que las pelotitas, las Alexa, eh, también nos ayudan con la inteligencia artificial. Y hay un video dando vuelta donde un niño, si no me equivoco, tiene como 8 o 9 años, que le empieza a hacer las preguntas a la Alexa de sumas. O sea, Alexa, ¿cuánto es 2 más 3? Y la Alexa le da la respuesta y él hace su tarea y como en 5 minutos está listo y se va a jugar porque puede terminar su tarea. Y claro, esa es como eh, la opción rápida de poder realizar mi tarea y no desarrollo mi capacidad para resolver problemas. Entonces, es el enfoque que nosotros tenemos que darle y el aparato del cual estemos utilizando. Entonces, volviendo como a la pregunta, creo que hoy en día se maneja mucho más el teléfono o las tablets que incluso el computador. O sea, hoy en día muy pocos estudiantes saben trabajar en un Word. Eh, el PowerPoint creo que es casi una herramienta obsoleta porque todos los estudiantes hoy día se van a Canva, donde Canva les facilita mucho el desarrollo de sus trabajos e incluso se los automatiza, que creo que eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que eso es por mi parte. ¿Qué opina acá Yasna de esto mismo? ¿A qué le iba a contestar esa pregunta?
Yo creo que hay que entender, tenemos que partir de una base de que los chicos son consumidores de tecnología y no son productores de tecnología. Y eso se nota en especial en los niveles de primero medio, cuando nosotros hacemos la nivelación. Hacemos nivelación de tecnología, Por de una TICs, semana, ellos por una entran una semana antes al antes, colegio los niños de primero medio. solo para aprender a utilizar el correo, Classroom y algunas herramientas básicas. Entonces, cuando nosotros dividimos esto y entendemos que tenemos productores de tecnología y consumidores de tecnología, sí, los chicos saben utilizar el celular, pero no saben cómo se utiliza el celular. Cómo, saben utilizar la tabla, pero no cómo funciona la tecnología. Entonces, lo que nosotros como colegio empezamos a entender de que si nosotros hacemos ese cambio de paradigma de consumidor a productor, cambia absolutamente cómo ellos se ven frente al uso de la tecnología. Por ejemplo, en tercero medio nosotros somos técnico profesional y por ende el taller de TICS muta hacia lo técnico profesional. ¿Qué es lo que tienen que más aprender los técnicos profesionales? Es utilizar Excel, que quizás no es inteligencia artificial propiamente tal, pero hay una resistencia tan tremenda a la utilización del Excel o de las hojas de cálculo, que si nosotros lo extrapolamos ahora a los adultos, que somos quienes estamos a cargo de ellos, no podemos desconocer que también tenemos esa resistencia. Y esa resistencia es la única forma que en el fondo se ha ido acortando la brecha que menciona Hernán, está súper enfocada en el trabajo colaborativo. En, creo que los profesores, todos, tenemos una habilidad que es la adaptabilidad. A nosotros como profesores somos personas altamente adaptables. Nos vemos en salas heterogéneas, vemos cuando tenemos que gestionar, no solo tenemos que ser profesor, algunos tenemos que ser psicólogo, terapeuta, árbitro, tenemos que hacer un montón de roles y eso es algo que nos permite. Y por más que nosotros tengamos resistencia, los profes intrínsecamente somos adaptables. Y cuando hacemos trabajo colaborativo, como por ejemplo el que hacemos Yasna y yo, o yo como profesora de tecnología, con profesores de historia o con los profesores de TP, y vamos juntando, esa brecha se acorta, no solo para el área de la inteligencia artificial, sino que también para otras habilidades que las especialidades de TP no pueden hacer. Y una de las cosas que nosotros hacemos en primero y segundo medio, que estamos hablando de científico humanista, es que ellos aprendan a crear su propia aplicación móvil en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos ido a concursar, mostrarles que con eso que ellos hacen, hay un cambio de paradigma. Hay un cambio de ser un consumidor a ser un productor y que cuando utilizan la inteligencia artificial para que les ayude a diversificar las ideas y ver si esa idea les hace o no les hace sentido, hay un cambio también en los profesores, porque los profesores ya no lo tomamos como el incendio. Ya no es un incendio, es una herramienta para generar esta evolución en la sociedad. Hay una cosa interesante, todo lo que dicen, un dato al pasar. La planilla Excel o de cálculo en el mundo laboral en que yo estoy, por ejemplo, hace muchos años, es una de las cosas que más se usa. Entonces hay que ser muy eficiente usar la planilla Excel. Yo la uso hace años ya. Eso es un Pero dato al pasar nomás. Dos, además, es muy así, de adelante. lo que pasa es que no es esto una ocurrencia de algún profe en específico, digamos, que lo haya tenido que compartir. Esto es una línea institucional del colegio. El colegio, además de tener a la profesora que trabaja específicamente estos temas y que ella ha capacitado a los docentes también acá, nosotros tenemos la categoría de Google. Google School nivel 1, si no me equivoco. Claro, o sea, Google Partner. O sea, en el fondo somos una escuela de Google. de productores de estudiantes que saben manejar Google. ¿Ya? Ya. Entonces,
Por eso nosotros trabajamos con Classroom constantemente, hacemos que los estudiantes suban sus tareas ahí, a pesar de que también está el otro proceso que es más análogo, donde tienen que sacarle fotos a las tareas, entregar el cuaderno, y también aparte ir trabajando con formularios de Google, saber dónde encontrar la información, etcétera, dentro de las mismas carpetas de Drive, que sinceramente cuando los estudiantes llegan a primero de la universidad les cuesta mucho tener y manejar esa herramienta. Entonces hay una suerte de querer una innovación desde acá del colegio que tiene que ver con hartos puntos. Un tema es el uso de las tecnologías como adaptándose a lo que son las habilidades del siglo XXI que tiene que manejar un estudiante o un ciudadano, y lo otro, el desarrollo de la comprensión lectora en todos los ámbitos. Y en Sí. eso estamos trabajando, por ejemplo, planes lectores, en donde, por ejemplo, la profesora en su asignatura de TICS pudo evaluar Yo Robot De Isaac Asimov. de Isaac Asimov. Entonces va vinculando lo que es la literatura con la tecnología, la ciencia ficción, para sacar estudiantes que sean más integrales. Y en ese sentido, si bien hay estudiantes que están estudiando enfermería o administración, igual van a saber hacer aplicaciones, por ejemplo, para que cuando ellos salgan de cuarto medio tengan esa herramienta. Y aún así también poder comprender desde el punto de vista lógico cómo es que surge el lenguaje de la programación, que es otro tipo de lenguaje. Entonces, a partir de eso también nosotros desarrollamos la lógica, porque el plan lector que trabajamos en la escuela, además de incluir cosas de lectura general, tiene preguntas de resolución de problemas. Nosotros armamos evaluaciones donde hay problemas Pero, matemáticos. Entonces, mire, la profe Ángel le explicaba a los estudiantes cómo, por ejemplo, podían transformar la fecha de cumpleaños En una fórmula. en una fórmula. ya. Desarrollar el pensamiento lógico para también inmiscuirse en la tecnología, pero con una base. Ya, hay una cosa interesante en todo lo que usted decía, que veo que están tratando de conectar la aplicación innata en sí misma con el pensamiento, la sabiduría que la sostiene. Eso es lo que están tratando de hacer, que me parece muy adecuado. No sé qué opina Hernán respecto de esto que se acaba de decir. ¿Mm? Yo tengo una pregunta después para los dos, pero primero escuchemos la opinión de don Hernán. Em, sí, o sea, es que pasa que quedé un poco como anonadado con todo lo que comentan. Eh, pucha, no sabría qué responderle, la verdad. Eh, Ah. quedé de plop. No, miren, ¿sabe? Hay una cosa que Por acá las chicas dicen impactado. Sí, Impact 3, dicen los puede, jóvenes. puede ser que como estamos en el siglo de la mujer, ahora las mujeres son como muy, nos apocan a nosotros los hombres en este siglo en el que estamos. ¿Mm? Pero mire, yo tengo una pregunta que la viví yo cuando estaba en la enseñanza media y que es interesante. Por ejemplo, yo tuve que leer una novela en esos años, más o menos larga, de 100 páginas, y hacer un resumen. Y en las vacaciones de invierno me leí la novela y hice el resumen. Gasté todas estas horas. Hoy en día, yo le pregunto al IA que me haga un resumen de la novela y se demora 30 segundos en darme el informe, hasta bien redactado. Entonces, pero yo lo que aprendí en la novela es la cultura que adquirí. Cuando me la hace la inteligencia artificial no aprendo nada. Entrégole, ¿cómo se está en la educación tratando de que la persona adquiera cultura y que no repita un proceso electrónico que le facilitó la vez? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ustedes acá en Santiago y qué hacen en Punta Arenas para evitar? Porque es una cosa que es evidente que está pasando. ¿Mm? Pero mira, Adelante. los niños se van ¿Qué a comer. de atrás? Ah, bueno, paréntesis. Acá está Grecia Uzcategui, que es la Justo lo que ganadora usted del está Premio hablando. Nacional de Booktuber de este año. Sí, Sí, el Premio Así Nacional que- de Booktuber del CRAC. del crack. Ya, ya se fue. Bueno, ¿qué se piensa de eso? Le toca partir a la zona norte ahora.
La zona norte parte ahora. No, no, y esto Bueno, es no, esta bueno, biblioteca, norte, somos muy norte para acontecidos acá. nosotros. Norte para ustedes, de Puerto Montt para arriba. Sí, sí, sí lo sé, me dijo la directora. ¿Qué piensan ustedes de eso que estamos planteando? Hay una facilidad para hacer trabajo, pero no se aprende o no se toma cultura. ¿Cómo lo están tratando de manejar? Sonido. Ahora sí. Ya. Con respecto a ello, los estudiantes tienen que saber cuáles son los problemas que se producen al utilizar la IA para sintetizar textos, etcétera. La IA funciona con indicaciones bastante claras. Cuando nosotros le preguntamos, le indicamos lo que nos tiene que decir, la IA entiende y arma eso. Pero también puede ser como una suerte de el deseo que uno le pide al genio de la botella. Te puedes equivocar y puedes hacer otra cosa, porque lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es la capacidad de dar instrucciones claras. Y eso es un problema porque los estudiantes tienen dificultades para ordenar sus ideas. ¿Cómo lo vemos nosotros? Les cuesta dar respuestas completas, les cuesta armar ideas de manera verbal y constantemente cuando ellos hablan, divagan, etcétera, pasan de un tema a otro. Entonces, el hecho de que ellos ejerciten la posibilidad de dar una buena indicación es un buen ejercicio para que ellos trabajen la parte lingüística. Con respecto al resumen que produce la IA de un texto, cada persona que se enfrenta a ello o que lo decide hacer tiene que saber que tiene que haber una revisión posterior. Ya la IA cuando hace resúmenes tiende a alucinar porque no tiene el mismo contexto que nosotros tenemos, que si bien cada uno de nosotros tiene como una acotación, digamos, de su mundo y la IA es mucho más amplia, la IA no es un ser humano y hay cosas que la IA no va a hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay muchos ejercicios matemáticos que la IA no es capaz de resolver y asimismo hay muchos ejercicios lingüísticos que la IA tampoco puede hacer, porque cuando la hace comete errores, ¿ya? Como por ejemplo inventar personajes, asociar información de estudios académicos con información de Que no, textos literarios. que no existen, ni siquiera en el Claro. Google Scholar. También yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo recién empecé a utilizar la IA, le pedí a la IA ideas para trabajar textos sobre fútbol con estudiantes de educación media que tenían baja comprensión lectora y que les gustaba mucho el fútbol. Entonces la IA me recomendó un cuento de Jorge Luis Borges que yo nunca había escuchado. Me llamó mucho la atención, así que busqué el cuento y efectivamente no existía. Y además me recomendó trabajar con otro cuento de Julio Cortázar y aquel cuento no tenía nada que ver con el fútbol. Yo también lo conocía y dije, bueno, esto no tiene nada que ver con el fútbol, así que me interesé en por qué la IA me había dado esa respuesta y efectivamente había un artículo científico, literario, que vinculaba ese texto con ciertas temáticas del fútbol, pero era una vinculación que se había hecho después. Entonces ahí en ese caso la IA era inexacta. Entonces es bueno que los estudiantes también conozcan aquello y que incluso vayan probando en qué sentido la IA puede equivocarse porque cuando se equivocan y ellos entregan algo, digamos, como que es propio, pero lo hizo una IA, lo que nosotros tenemos que hacer es apelar a la ética con respecto al uso de la información. ¿Es tuya esa información? Nosotros tenemos estudiantes que le dan ideas a la IA y la IA lo estructura como una especie de, eh, como una idea, como una redacción. Entonces acá los niños que tienen dificultades para redactar la usan. Y yo les digo, bueno, pueden usarla, pero vayan aprendiendo de esta estructura que te da la IA para ver si es que tú la puedes generar solo, ¿ya? Eso es básicamente saber para qué funciona, en qué momento funciona y en qué momento también tiene sesgo, porque el sesgo de la IA es impresionante. Nosotros le podemos poner imágenes de personas de cualquier cultura y tal vez no va a reconocer a un ser humano, Sí, sí, porque el sesgo de la IA está cargado hacia el sesgo que es cultural actual. Y que tiene que ver con los datos en el fondo. La IA se alimenta de datos. sí, Datos eso más sesgados. es una cosa muy real. Por ejemplo, antes de darle la palabra a Hernández, voy a citar algo. Hace tiempo, no ahora, pero hace tiempo, le pregunté yo a la IA que me dieron una opinión de cuál de las dos poetisas chilenas era mejor, Lucina Godoy Alcayaga o Gabriela Mistral. Y me contestó, las dos son iguales, tienen los mismos títulos, los mismos estudios, son iguales. No me dijo que eran la misma persona, porque no tenía el dato.
Después tomó el dato, ahora dice que son las mismas, pero en ese entonces no lo tenía. Contesta lo que tiene y lo que le pueden haber mentido, y ahí está el problema ético que es necesario controlar. No sé qué diría Hernán, ahora demos la palabra a la zona austral de nuevo. Ya, Que perfecto. Sí. Bueno, primero que todo algo que no dije al inicio, es que yo soy profesor de matemáticas. ¿Ya? Entonces voy a hablar un poquito desde mi experiencia y desde mi área. Me voy a remontar un poquito a lo que fue la pandemia y siento que los establecimientos educacionales, voy a hablar quizás a nivel general, eh, que fuimos muy perjudicados por una aplicación de IA que es Photomat, una aplicación muy potente, Photomat, no sé si lo escucharon, en lo cual uno le saca una fotografía al ejercicio y te lo resuelve de distintas maneras. ¿Ya? Si no me equivoco, hoy en día existe una versión de pago y una versión que es gratuita, donde la versión de pago obviamente entrega más pasos, más procedimientos, eh, y creo que nos afectó mucho. Post pandemia, los primeros años, como departamento de matemática, nosotros como que nos pusimos la soga al cuello diciendo que no queríamos que esto que vuelva a ser partícipe. Después de harta reflexión, dijimos, bueno, hoy la inteligencia artificial viene para quedarse y esa aplicación en particular, Photomat, que en definitiva lee netamente ejercicios, no trabaja problemas en sí. Ahora sí, actualmente trabaja en problemas, lo desconozco. Eh, pero claro, esta aplicación le empezamos a dar un útil importante a la hora de trabajar, porque el estudiante se facilitaba el proceso durante el aula, ¿ya? O sea, se ahorraba el voy donde el profe y hacía que su ejercicio, en definitiva, saber a dónde tiene que llegar, cuáles pasos son los que tengo que realizar, cuál es la contraparte. Que Photomat entrega los pasos de forma, asumo que a lo que encuentra en estos datos que tiene la red, la web. En cambio, el lado humano, que yo diría que ese nunca va a cambiar, nosotros entregamos distintas modalidades para que el chico llegue a un resultado. Como dicen que todos los caminos llegan a Roma, uno tampoco es limitado y le dice, solo puedes hacer la forma que yo te enseñé. Pero Photomat de repente entrega algunas cosas que son un poco extrañas, o que quizás son pasos que los ve un estudiante a nivel más avanzado. Entonces, fuimos adaptando estas aplicaciones para, para su uso en el cotidiano, también apelando a la ética, o sea, que su uso sea positivo y no netamente para responder y entregar ya sea trabajos, de repente evaluaciones en las cuales son clase a clase, porque el teléfono es una herramienta que hoy en día vamos a utilizar y eliminarla creo que es perjudicial, o sea, perjudicial para nuestra educación. Entonces, siempre apelando al lado ético de que esto funcione. Ahora, por la contraparte, ¿qué pasa cuando no es un ejercicio, sino que es un problema? Hoy en día las IA, uno permite sacar una fotografía a un problema y la IA lo trabaja, te lo entrega paso a paso, eh, te traduce el problema matemático y es a donde, vuelvo a reiterar, apelamos eh, a la ética de que el estudiante lo use de buena manera. Entonces, por ahí creo que va mi opinión, que vamos a tener que educar para el lado positivo eh, y no para el aprovechamiento, digamos, de estas IA. bien, bien, bien. Yo quería hacerle un par de preguntas a ambos, al norte y al sur, sobre dos aspectos. Ya. Son la infraestructura que los colegios tienen, véase computadores, no el celular, sino el computador que existe en el cual los alumnos operan y todo lo demás. ¿Están en un grado de modernidad aceptable para la realidad que tenemos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, se dice que el problema ético va a ser fundamental en el futuro.
porque se puede falsificar datos, ahora se puede inventar cosas. Y cuando se le da la principal formación ética a los alumnos es tal vez en la enseñanza, ¿cómo se llama? En los kindergarten, pero ¿no es cierto? Los parvularios. Pero en la educación media es cuando se le da la formación ética y se le fortalece la formación ética. Entonces, ¿es necesario reforzarla? ¿Qué piensan ustedes? Son dos preguntas. Una en la capacidad electrónica o la capacidad computacional que tienen los colegios, ¿es la adecuada para el momento que vivimos? Y dos, ¿cómo está la formación ética para estos jóvenes que mañana van a trabajar con esta poderosa herramienta más desarrollada? Adelante. Esta vez parto yo o parten ustedes. Cachipún. Ya, voy. Mira, o sea, hace 2, 3 semanas aparecimos en CNN hablando sobre exactamente lo que ustedes mencionan, sobre la brecha digital y cómo hay empresas que a través de la alianza público-privada podemos acortar esa brecha. Lamentablemente, más allá del dispositivo en sí, el dispositivo ahora no es como antes que no tenía un computador y aunque no hubiese internet, lo podíamos usar igual. Ahora, cuando tenemos un computador y no tiene internet, o tenemos un dispositivo sin internet, es casi un pisapapeles. Entonces, los datos dicen que sí, la brecha digital se ha ido acortando, en especial en los colegios, porque hay presupuesto para ciertas implementaciones tecnológicas, porque además están en el CPIP. O sea, el CPIP dentro del marco para la buena enseñanza nos dice que nosotros tenemos que saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en el fondo, viene desde una base curricular que nos pide a nosotros, por ende, hay ciertos recursos. Pero como en todo orden de cosas, los recursos son, profe de matemáticas, los recursos son limitados y las necesidades, bueno, eso es más economía, pero las necesidades son ilimitadas. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia en cómo se enseña en un colegio donde cada aula, aquí, tenemos Big Tablets. ¿Le muestro esa o no? De hecho, estamos viendo, Nosotras por eso estamos miramos hacia arriba, porque Estamos proyectando la reunión en una Big Tablet, se las voy a mostrar. para que tengan el contexto. Eso, no sé si Ya, las esta es conocen. no sé si las conocen. Sí, ahí está, ya lo vi. Ya, Claro, eso. entonces nosotros tenemos una de estas en cada sala. No, porque ahora no se puede ocupar porque Ya. está Tenemos una de desfasada. estas en cada sala. Cada sala. Y los estudiantes también pueden, y cada sala tiene una red de internet distinta a la otra sala. Y así Ya. nosotros tenemos nuestra misma red y así las redes funcionan y no se caen. Además tenemos enlaces. Además Claro. tenemos la sala de enlaces y la sala de enlaces en el fondo tenemos los computadores, los tenemos como Chromebooks y además tenemos 3 o 4 carros de Chromebooks. Sí, O sea, tenemos básicamente un carro de tablets, 3 carros de Chromebooks. Chromebook y 2 carros de computadores. Entonces, en el fondo, si yo lo comparo, por ejemplo, con el colegio de mis 2 hijas, de 2 de mis hijas, en el colegio de mis 2 hijas, con más o menos esta misma cantidad de estudiantes, tienen 2 carros de Chromebooks. Y además me dicen que están malos. Entonces, si lo vemos estamos hablando de la territorialidad, que es decir, dentro de la misma comuna de Santiago, estamos en La Cisterna, y este colegio está en Ñuñoa, con más o menos la misma cantidad de estudiantes, y hay 2 carros de Chromebooks versus 3 carros de Chromebooks, uno de tablets, más uno de computadores, más una sala de enlace, Más una Big Tablet por más casa. una Big Tablet para cada sala, más red de internet para cada sector y para cada área, y además hicimos una alianza con una empresa de telecomunicaciones para que nos pusiera además más internet y mejor internet en distintas áreas. Si hay una brecha digital que aún no logramos acortar del todo. Ya. Y lo otro, acá los docentes son capacitados por Google. Todos Ya. los docentes tenemos que hacer la capacitación, la capacitación nivel 1 de Google. Y Entonces, en la en el parte, fondo, y es en una la, cuestión estructural. y en la parte ética, cómo se está formando a estas adolescentes que van a trabajar mañana, van a estar mañana en el mundo laboral? Eso es lo que le contaba al comienzo.
La clase de hecho, fue de esta semana que comenzamos porque la primera unidad fue Introducción a la Inteligencia Artificial, básicamente conocimientos básicos de dónde vienen los datos, aquí hablamos cuando hablamos de Machine Learning, Deep Learning, alucinaciones, cosas como muy técnicas. Ahora comenzamos con la utilización de la herramienta y explicarles más o menos, porque igual hay que entender que esto es un proceso largo y no nuevo, y todos los procesos largos y nuevos se demoran en tener fruto. De demostrarles qué hace la IA cuando nosotros damos malas instrucciones. ¿Y qué hace la IA cuando nosotros sí damos buenas instrucciones? De hecho, la clase de ayer que tuvimos con los chiquillos de tercero medio fue jugar y entrenar una gem de Gemini para que fuera un tutor de PAES de matemáticas. Perdón, profe de matemáticas, pero entrené un tutor de PAES de matemáticas. Nos dimos cuenta que tenía errores, los fuimos corrigiendo, los fuimos arreglando, los chicos me daban el feedback y de repente empezamos a jugar y fue como, oh sí, ¿sabes qué? Pero mira, esta respuesta es buena y le dijimos, ¿sabes qué? Cuando tú nos des la respuesta, dinos por qué está buena o por qué está mala o por qué debería ser esta y no debería ser la. Terminando creando imágenes y trabajamos con dos áreas. Una, muchas instrucciones, tratando de evitar la mayor cantidad de alucinaciones. Las alucinaciones hay que entenderlas que no son errores. La alucinación es cuando la IA complementa la información que le falta para poder dar el output, es decir, el producto final. Yeah. Entonces, damos una instrucción, haciendo imágenes con muchas instrucciones, parábamos un momento, escribamos el prompt, escribamos la instrucción, ya chiquillos, este es el momento en que ustedes tienen que hacerse su imagen mental. ¿Cómo ustedes creen que debería estar según esta instrucción? Hacíamos la imagen y los chicos se mataban obviamente de la risa porque algunos sí se parece a lo que yo estaba pensando. No, yo me imaginé esto. Entonces, y después hicimos lo contrario, con dos instrucciones que crearon una imagen. Y ahí salieron cosas, una muy bonita, de hecho hicieron una zanahoria con zapatilla, que quedó muy bonito, pero también se dieron cuenta que a menor cantidad de instrucción, la IA tiene que completar esa información. Entonces, desde el punto de vista ético, si yo voy a trabajar en filosofía y les voy a preguntar, ¿qué es la vida? ¿Me sirve utilizarla ahí? Y llevarlos a la problematización de la utilización de la herramienta. Y en ese aspecto me apoyo mucho con mi formación tanto de cientista político como también de profesor de historia, que la historiografía parte de la problematización de los problemas. Y cuando partimos de la problematización, entendemos que las cosas no salen de la nada, no vienen de la nada, no es como que, ok, a alguien se le ocurrió y se le ocurrió porque sí. Y eso es lo que nosotros también como colegio intentamos que los chicos salgan del por qué sí, salgan del por qué no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a utilizar la IA para hacer el trabajo de filosofía? ¿Y por qué no lo voy a usar o no la voy a utilizar para matemáticas? Entonces, Ya. llevarnos a esa capacidad o sea, más que metacognitiva, sino que el aprendizaje profundo, eso es lo que nosotros como colegio buscamos en base al ciudadano digital. Ujú. También hay que considerar que los estudiantes tienen que aprender a citar, tienen que aprender A citar en a APA. citar en APA, que aquí estamos trabajando con APA principalmente, porque eso también permite que el estudiante desarrolle la necesidad de decir de dónde sacó tal información. Que ellos se acostumbren a argumentar en el día a día de dónde sacaron la información, si es que fue creada por una IA, si es que tiene una fuente del Google académico, etcétera. Entonces, bueno, al menos desde el área del lenguaje y de la ciencia hemos estado conversando respecto de la necesidad de que todos los profes manejemos el mismo sistema de citas con los estudiantes, etcétera. Pero como mencionaba, esto es algo institucional, sin embargo, la utilización de la IA hasta el momento se está haciendo de manera individual por los profesores y nosotros esperamos también poder tener una capacitación más profunda para también sumar a los docentes que todavía les genera un poco de reticencia, inclusive cuando la IA les puede ayudar a ellos a hacer sus procesos mucho más eficientes. Ya, gracias. Ahora, las mismas preguntas, las dos Sí, preguntas, la plataforma, la parte electrónica, computacional,
cómo estamos y la condición ética que para los estudiantes de la enseñanza médica es principal, ¿ah? Porque después en la vida profesional ya cuesta el árbol que cuesta enderezarlo después. Así que Claro. le damos la palabra a don Hernán desde Bueno, punto. nuevamente quedo impactado, como dicen los chicos, eh, porque siento que la brecha es demasiado grande. O sea, nosotros somos un colegio del sector privado que tenemos cerca de una matrícula de 1000 estudiantes, eh, y me llama profundamente la atención. O sea, creo que nosotros seguimos como muchos pasos por detrás, partiendo por la base de que las pizarras o las pantallas que tienen en estos momentos mis colegas, nosotros no tenemos ninguna. Eh, no poseemos ningún, por ejemplo, en este caso, asumo que tienen Chromebooks porque trabajan en corporación con, o sea, con Google. Pero aún así, nosotros tenemos una sala de computación para estos 1000 estudiantes, donde son computadores que están, llamémoslo, próximos a ser obsoletos. Entonces, creo que a nivel de infraestructura digital, estamos muy al debe. Incluso, o sea, me llega a dar un poco de vergüenza tener que decirlo, porque siento que estamos como muy atrás. Eh, yo en lo personal eh, me siento como esos profes antiguos que andaban con su data, ¿cierto? Para todos lados. Bueno, yo ando con mi data porque siento que los datos de mi establecimiento son muy antiguos. Creo que quizás van a comprender un poco. No tenemos ni siquiera el acceso al directo HDMI, perdón. O sea, trabajamos aún con el VGA antiguo. Entonces, siento que estamos muchos pasos por detrás. Y de hecho, voy a aprovechar el momento y probablemente antes de terminar, necesito que me den sus contactos porque tengo mucho que aprender. Eh, y tener este momento creo que nos va a enriquecer a todos, probablemente más a mí que a ustedes, pero eh, para poder también transmitirlo a mis colegas, al establecimiento. Entonces, como infraestructura digital, creo que estamos muy por debajo, muy al debe. Eh, y claro, los estudiantes, sí, tienen sus dispositivos, pero como establecimiento no podemos depender de ellos. Nosotros tenemos que tener nuestras cosas y estamos muy al debe. Ah, partiendo por ese punto. Y la segunda pregunta creo que va un poquito de la mano de la primera. O sea, al no tener esta infraestructura digital, eh, ¿cómo podemos nosotros hablar de, o sea, obviamente la ética sí se conversa, sí se trabaja en clase, eh, se trabaja de forma transversal en todas las asignaturas y principalmente ahí, en el plan hoy día tercero y cuarto medio no tienen la hora de consejo de curso ni orientación. Nosotros como colegio la tenemos. eh, entonces, obviamente esa asignatura es fundamental para el trabajo de la ética, pero vuelvo a insistir, o sea, sin tener esta infraestructura digital y básicamente no tener toda esta secuencia de cosas que nos ayudan a llevar esto adelante, eh, es difícil poder enfocar la ética desde el lado digital, llamémoslo. O sea, el lado humano siempre va a existir y siempre se va a trabajar, pero desde el lado digital es un poco más complejo cuando ni siquiera tenemos la infraestructura para poder llevarlo a cabo. Entonces, me da un poco llamémoslo un poquito de envidia, porque claro, ¿a quién no le gustaría tener todos estos accesos a la tecnología? Porque incluso hace la educación más dinámica, hace la educación más entretenida desde otro punto de vista. Entonces, eh, ¿tienen cupo o no? Ah, no. Eh, así que no. Creo que esa es mi respuesta, con un Ya, poco de vergüenza, pero es lo más honesto que puedo hacer respecto a esas dos preguntas. ya, había una frase que decía un político norteamericano, porque estamos atrasados, avanzaremos. Es un mensaje que tenía. Ahora hay una cosa que les quiero decir. Nosotros somos la Universidad Miguel de Cervantes. Ustedes son los colegios Miguel de Cervantes. Tenemos nuestro prócer en común. Esta universidad, de aquí voy a pasar un aviso, da carreras online, sobre todo en Punta Arenas. Salvo Derecho, las demás carreras se pueden dar online. También las cisternas están lejos del centro, pero podrían estudiar online. Así que yo estoy open
para dar información, o si quieren hacemos una reunión después y el director de alguna escuela les puede hablar o cosas así, porque ya que cuando quieran estudiar, tomar estudios superiores, por lo menos van a mantener el nombre. Es una ventaja. Así que, bien, quiero que se despidan, porque esto se va a grabar y seguramente lo vamos a difundir dentro de la universidad o en otras partes. Quiero que se despidan con un saludo desde Punta Arenas y un saludo desde la cisterna. Ha sido un agrado conocerlos, ha sido un agrado poder dialogar con ustedes y todo lo que hagamos en pro de la educación es hacer crecer al país. Esa es la realidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. En realidad tengo que darle gracias a Yana porque me sumó y también a ustedes porque en realidad te entiendo, Hernán, porque a mí me dan ganas de traer a mis hijas del colegio de Ñuñoa para acá para que tengan mejores condiciones, pero ellas no quieren irse, así que sí. Sé lo que se siente esta brecha directamente. Y agradecer y por supuesto siempre disponible para poder contarles más experiencias que se hacen con estudiantes, las cosas que funcionan, las cosas que tampoco funcionan tanto. Y agradecerle a ustedes también este espacio para poder mostrar el trabajo que se hace a diario acá en el colegio y la impronta que nosotros tenemos con y para los estudiantes. Bueno, yo también quiero agradecer a don Martín que nos haya invitado en esta instancia a poder reflexionar en torno al tema. Los estudiantes que vinieron igual estaban súper interesados en poder participar de una actividad que fuera académica, así que creo que por ese lado sería bueno tal vez mantener en algún punto la comunicación con otros colegios para dialogar respecto de estas cosas y que puedan surgir algunos proyectos o ideas que podamos poner en práctica, ya sea online o de manera presencial, pero siempre es necesario. De repente en las escuelas sucede mucho que para poder reflexionar tenemos que tener una jornada de reflexión específicamente, porque en el día a día hay muchas cosas que hacer y tenemos que ir resolviendo cada día, cada cosa, etcétera, y a veces no nos sentamos a reflexionar. A nosotros nos gusta harto este tema particularmente. Bueno, la profe, a pesar de su formación humanista, tiene también su formación en AI, y yo también, por mi doctorado en literatura, mi línea de investigación también tiene que ver con la ciberliteratura, por lo tanto hay un tema que es bastante profundo que se puede abordar desde el colegio. Con respecto a todo lo que es el área tecnológica, yo creo que acá hay una buena gestión de los recursos del Estado, porque esta es una escuela que es particular subvencionada. Gratuita y sin selección. Hay que entender ese punto porque muchas veces uno dice, claro, pero es fácil trabajar con estudiantes que tienen cierto nivel. Acá nosotros tenemos el desafío de tener aulas tremendamente heterogéneas. Inclusivas, con estudiantes, de hecho nuestros estudiantes son estudiantes de este sector que es bastante complejo con respecto al tema de la delincuencia y de la violencia, sobre todo de la droga y las armas. Por lo tanto, el hecho de que encuentren aquí una ventana para mirar un poco más allá es importante, no solamente desde el punto de vista como profesional, sino que también nuestro desarrollo como ciudadanos, con un aporte que es súper atingente a lo que se está necesitando. Así que eso agradezco, mando saludos a todos los que vean el videíto o al profesor Hernán también, para que mantengamos contacto y podamos establecer los nexos y ojalá que la próxima vez se puedan conectar también las profesoras del otro colegio que no lo lograron hacer. Adelante, don Hernán. Bueno, obviamente agradecer la invitación a a este conversatorio. O sea, creo que es un momento que de enriquecer, un momento de compartir ideas, de aprender del otro. Creo que tenemos harto que trabajar. Así que, bueno, un saludo para todos los que vayan a ver el video. En general, doy las gracias por el momento. Y que en un futuro tengamos la posibilidad de reunirnos nuevamente, mantener el contacto. No sé si es posible que dejen los correos electrónicos en el chat de este webinar.
Así que muchas gracias a Yasna, ¿cierto? A la colega que se me fue el nombre. Don Martín, en general, muchas gracias por el momento y un saludo para todos. Bien, para terminar, entonces, acuérdense que somos cervantinos todos. Así Entonces uno es. se recuerda cuando empieza una aventura y sale por los campos de Montiel, don Alonso Quijano o don Quijote de la Mancha, todavía no tenía el título, dice, he de ir por el mundo en el nombre de Dios y de mi señora a enderezar entuertos, a corregir agravios. Eso es lo que va hacia una aventura que él no sabe el final, sabe solo que inició la aventura. Así que Ujú. gusto Hola, de haber profe, con de Los ustedes. Ángeles. Sigamos en contacto. ¿Sí? Patricia, ahí está, no había Sí. visto la pregunta. Había, Hay 12 participantes más. Había alguien, pero que hay alguien que propuso una pregunta que es, Ah, espérame, que estábamos viendo acá, justo apareció un pop-up. ¿Qué opinas de sus estudiantes del uso de la IA? ¿Cómo profesores evalúan el uso de la IA en clase? O sea, desde mi experiencia cuando hicimos ayer O sea, los chiquillos son los chiquillos. Voy a partir de la base que son adolescentes, personas en formación. Y cuando uno usa la IA, su respuesta es, veo este profe, si usted también usa la inteligencia artificial. Entonces, es una forma de validar también como ellos ven el uso, porque en el fondo es como que nosotros lo prohibimos, pero lo usamos. Pero en realidad cuando le empezamos a decir que no es lo mismo como tú lo usas a como yo lo uso, ahí empieza como a generarse este quiebre entre entender cómo lo uso. Porque más allá que en este momento, aquí y ahora, ellos no lo entiendan, yo sé que va a haber un futuro y va a haber el aprendizaje profundo, que es lo que nosotros tratamos de trabajar. O sea, trabajamos, mejor dicho, todos los días, en que va a haber un momento en que va a decir, ¿de verdad necesito la inteligencia artificial para hacer esto o lo puedo hacer yo? Entonces, y en el fondo hay profesores, como en todo, yo creo que en toda organización, y más allá de los profesores o no, hay profesores que en el fondo usan la IA, hay gente que les bloquea la IA, otros que no, y ahí es donde nosotros como adultos también, adultos que estamos enseñando y acompañando a adolescentes, que están en una etapa crítica de su neurodesarrollo, tenemos que darle la herramienta. Tenemos que también generar vínculos. Cuando nosotros vemos los brain rots, que son estos monitos, tralalero, el tralala. tralalero, tralala, el bombardeo cocodrilo, no sé qué, todos estos monos que hay, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del vínculo que podemos establecer con ellos, para que ellos entiendan que esto es algo que yo puedo lograrlo, pero también tengo que decidir cuándo usarlo, cuándo no, cambia la perspectiva de cómo ellos, como les decía en un momento, de ser consumidores de tecnología a ser productores y conocedores de la tecnología. Y ese yo creo que es uno de los cambios más fundamentales que nosotros tenemos que implementar. Bien, muy bien. Como, Hay otra pregunta que no la vi acá yo. ¿No? Ya, bueno. Un gusto de conocerlos, de verlos y nos seguiremos viendo, como ustedes mismos lo han planteado. ¿Mm? Así que ¿Por en qué no novedad quizás en algún futuro hacer algo presencial? Unir de alguna manera los colegios. puede ser. Voy a conversarlo con mis superiores en una de esas, hacer una invitación a que conozcan la ciudad y el colegio. Eh, nosotros pero felices. quizás generar una instancia quizás distinta igual sería bonito. Sí. Ya está. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas Un gracias. gusto. Nos Que vemos. estén Listo, bien. muchas gracias, que Chao, estén que muy estén bien. muy bien. Chao. 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 Chao.